Ya chicos, entonces, a lo que nos quedó pendiente, ya vamos a realizar el método de series a este problema 3.1 que venimos desarrollando desde hace rato. ¿Sí? Antes de continuar, voy a pausar la grabación un instante. No sé si todavía funciona el botón 1 F1. Entonces, ahora ya tenemos, sí, ZL e IL, el cual calculamos en clases, ¿cierto? Y también tenemos una versión en video, obviamente no tiene los mismos decimales, pero ya se ha calculado. Ya. Recordemos que los métodos de cálculo de líneas proceden debido a la longitud de estas, ¿sí? Existiendo diferentes métodos de cálculo de líneas, tal como el método de cálculo de líneas para pi, método T, y método de series, ¿sí? Método de series con funciones hiperbólicas, método de constantes auxiliares con funciones hiperbólicas y método con constantes auxiliares con series y funciones hiperbólicas. ¿Ya? Debo aclarar. Una es simplemente con funciones hiperbólicas y la otra es con series. ¿Dónde está? En que el método de series, a pesar de parecer largo o engorroso, es simplemente repetición. En cambio, el método de funciones es bastante más complejo porque, como vimos en clases, usa el tema del coseno, ¿sí? Hiperbólico. Bueno, más arriba estaba en las páginas de este mismo libro que hemos estado analizando, ¿no? Cálculo de línea y red eléctrica. Entonces, nuestro objetivo, al igual que en el método T, es obtener los parámetros de entrada de nuestro circuito, ¿cierto? Nuestro circuito es el que nos proponen en el problema 3.1, ¿sí? El cual se referencia en la salida, por ejemplo, recordando un poquito, voy a dibujar acá rápidamente, en la salida, recordemos, tenemos, ¿sí? Eh, tenemos el transformador de salida, o mejor dicho, el reductor, el transformador elevador, y por debajo la tierra, por este lado el generador y por este lado los consumidores, ¿no? ¿Sí? Acá tengo B1 y por este otro lado tengo B2. Ya estamos asumiendo que el circuito por el lado de B2 está consumiendo, es decir, está cerrado el circuito, ¿ok? Entonces, ya sea método pi, método T o el método de las constantes auxiliares, busca encontrar, recordemos, los parámetros de la entrada o provenientes del transformador elevador, ¿cierto? Que proviene del generador. ¿Y qué nos dan a nosotros? Nos dan los parámetros provenientes de la salida. Acá podemos ver, ¿cierto? Nos dan U2, ¿sí? Voltaje de línea 2, nos dan potencia S2, nos dan factor de potencia FP2. ¿Ya? ¿Qué nos ofrece el método de constantes auxiliares? Nos ofrece, además de simplificar, entre comillas, los cálculos, nos ofrece mayor variabilidad debido a la longitud de la línea, ya que está hecho especialmente para las líneas de longitud largas, medias o largas, debido a que existen diferentes parámetros, diferentes condiciones, ¿sí? Medioambientales sobre todo y condiciones físicas, las cuales varían las condiciones intrínsecas de la línea, por ejemplo, como la resistividad, la conductividad de la línea y en definitiva las pérdidas que va a generar. Y eso varía tramo a tramo, me explico. En un tramo de 80 kilómetros yo puedo tener una resistividad completamente diferente a otro tramo de 80 kilómetros en una línea. Y eso es así. Yo tengo que tenerlo en consideración en el momento de hacer estos cálculos de lo que hablábamos recién, lo que sería respecto del voltaje
que nos entregan y proyectar el voltaje de entrada, porque eso es lo que estamos haciendo, proyectar el voltaje de la entrada. Entonces, el método de las constantes auxiliares considera esta variabilidad, ¿sí? Entonces, no solo nos simplifica esto, sino que nos entrega mayor variabilidad. Partiendo entonces, acá nos muestran un poco que existen obviamente dos enfoques. Un enfoque es que a ti te entreguen los parámetros. Voy a mover esto para acá para que no moleste. Que a ti te entreguen los parámetros de entrada, perdón, acá abajo, de entrada, B1 y 1, ¿se entiende? Y con esos obtener B2 e I2. Es decir, te entreguen los parámetros de la izquierda y tú puedas obtener los de la derecha. Y viceversa, es decir, te entreguen o tú puedas deducir o calcular los parámetros de la derecha y con ellos determinar los parámetros de la izquierda. Que nosotros estamos en presencia en el problema 3.1 ante esta situación, ¿no? Nos entregaron los parámetros de la salida. Voy a ver si es que no está rebotando mucho el audio acá. Por último, después le puedo amplificar el audio, que siempre hago eso, así que no pasa nada. ¿Se escucha bien allá cuando hablo? Bacán. Entonces, ahora, ¿de dónde vienen estos parámetros A, B, C, D? O al menos una noción rápida de qué son. Antes de explicar eso, tenemos que considerar algo que cuando nosotros analizamos el método en T, lo pasamos por alto, pero por la rapidez y lo compactado en parte que está el curso. Y es que la verdad de las cosas es que siempre que tú analizas un sistema CEP, ya sea distribución, transmisión, generación, tú siempre tienes que analizar las condiciones del sistema en carga y en vacío. ¿Ok? Un motor cualquiera, tú analizas el motor y sus parámetros eléctricos en carga y en vacío. De hecho, para obtener los parámetros eléctricos de un motor, tú tienes que hacer ensayo de vacío y ensayo de cortocircuito. ¿Sí? Y también se hace un ensayo con carga nominal para ver cuál es la carga nominal del motor. Entonces, por eso es que tenemos acá régimen en carga y régimen en vacío. Es importante comprender, y esto lo podemos determinar de hecho de manera prácticamente lógica, porque la matriz inicial es la de arriba, la que tenemos acá. Esta es la matriz mandante. Esta es la matriz que nos crearon inicialmente. Si yo no tengo carga, quiere decir que está abierto mi circuito. ¿Me explico? En un motor quiere decir que no hay nada conectado al motor, ¿cierto? En este caso, mi sistema no está cerrado en la salida, por ende nada hay consumiendo. ¿Qué va a pasar con las corrientes? Y dos, no hay. Y si no hay, ¿qué va a pasar con este término? Oh, mira, quedó eso, quedó eso. Régimen de vacío. Eso es. No es nada del otro mundo, pero es importante tenerlo en claro. ¿Ok? Es importante tener en cuenta qué sucede cuando está en vacío, qué sucede cuando está en carga, y obviamente en algunos casos, no es para este caso obviamente, pero sí, como les daba el ejemplo de los motores y los generadores, sí es importante el ensayo en cortocircuito, en este caso no, por ahora. Ya, obviamente aquí voy a borrar estos rayones, esos no van a quedar, que es solo para en el video sí queda, ojo. Ya en el PDF no, pero el video sí queda. Entonces nosotros nos vamos a quedar y vamos a trabajar con estos de arriba, ¿cierto? Eso sí va a quedar. Lo bonito es que si el profe lo mantiene, se hace un cuadradito bonito ahí cuando hago la rayita. Ya. Una explicación, digamos, muy así, muy a la rápida, muy básica, es de dónde provienen o qué vendrían siendo, a grandes rasgos, estos parámetros, ¿ya? Y la relación entre ellos.
De hecho, nace de la misma matriz que se ha creado. Como ustedes pueden ver, por ejemplo, acá abajo, no sé si están... La voy a sobreponer por un momento, ¿ok? La voy a sobreponer, después la voy a mover más abajo. Es solo para que lo comparen y lo puedan ver, ¿ok? Acá, B1, por ejemplo, es igual a B2 por A más I2 por B, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Puedo despejar A? Sí. Sí. ¿Cómo despejo A? Fácil. Miren, si usted analiza el circuito, perdón, las matrices o las ecuaciones, la puedo despejar de las ecuaciones de régimen en vacío. Porque en régimen en vacío no tengo la parte de la derecha, ¿no? No tengo la I2 por B, ¿cierto? Entonces B2 pasa dividiendo porque está multiplicando, ¿no? Y ahí tengo A. Entonces, ahí nace el concepto de que B1 en vacío dividido B2 en vacío, obviamente da un valor que no tiene unidad de medida, es una proporción, un valor adimensional, nace la constante A. ¿Ok? Entonces, vamos a concluir que cualquier constante que nazca del régimen de vacío está utilizando parámetros de vacío. En cambio, las constantes que no nacen de acá directamente, es decir, la B y la D, van a nacer de parámetros en corto, si se dan cuenta. La C también nació de vacío, ¿no? Sería I1 dividido en B2, porque pasaría B2 pasaría dividiendo y quedaría I1 dividido B2 sería igual a C. Y sería lo que tengo acá, vacío. Y A o corriente dividido en voltaje es lo mismo que ohm a la inversa, o sea, Siemens. En cambio, B y D, ¿los podemos despejar? Sí, los podemos despejar. ¿Ya? Pero para despejarlos, tenemos que usar la matriz. ¿Cómo? Tenemos que usar la matriz, ojo, de régimen de carga, pero para poder hacerlo, miren, pongan atención, tenemos que asumir, voy a tratar de hacerle zoom, tenemos que asumir que B2 está en cortocircuito. Momento, que no sé si moví la imagen o moví la pantalla. Tenemos que asumir que B2 está en cortocircuito. Y si B2 está en cortocircuito, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir existiendo I2? ¿Sí o no? Sí, porque va a haber un cable, ¿no? Se va a generar una corriente. Una corriente de corto. ¿Sí? Una corriente de cortocircuito. Y nos va a quedar algo similar a lo que tenemos abajo, es decir, B1 igual a I2 por B. Entonces B sería B1 dividido I2. Y bueno, eso se mide en ohm, ¿cierto? Y acá la otra ecuación que tenemos sería I1 igual a I2 sobre D, o sea, I2 por D, perdón, pasa dividiendo I2, I1 sobre I2 es igual a D. Y ese también es adimensional, porque amper dividido en amper, ¿qué me da? No tiene unidad de medida, ¿cierto? Pero eso es de asumir que yo dije que había un cortocircuito en B2. ¿Ya? Estoy asumiendo un cortocircuito hacia la salida de mi sistema. Es decir, en vez de acá haber una carga como el profe les dibuja normalmente en la pizarra, ¿no? ¿Se acuerdan? El profe con verde incluso, recuerda hasta el color, les dibuja siempre aquí paralelo a B2, les dice, hay una Z de carga, ¿cierto? Le dice, no la vamos a calcular, ¿cierto?
pero está ahí, no la vamos a calcular, es una impedancia que está, ¿cierto? Lo que quiere decir que B2 esté en corto, quiere decir que no hay una Z de carga, hay un cable. ¿Me explico? Estamos asumiendo que hay un cable en vez de una Z. ¿Ya? Porque son los únicos tres escenarios posibles, en vacío, en régimen y en corto. ¿Ya? De ahí nacen las constantes y de ahí nace esta matriz de impedancia. Ahora vamos a la parte donde lo aplicamos. Ya, para aplicarla no es nada complicado, al menos en la calculadora. Lo que nosotros debemos saber y conocer es poder hacer esta ecuación para determinar A, que además vamos a considerar la letra A y D, según lo que nos indican. Ya, según lo que nos indican, iguales. Ojo, ojo, iguales siempre que, y aquí es muy importante, siempre que la línea funcione en régimen permanente y esté equilibrada. Es decir, ahora cuando vamos a aplicar las fórmulas, no vamos a asumir ni un vacío ni un corto. Vamos a asumir régimen permanente y un sistema equilibrado. Un sistema así puede haber cortocircuito en el futuro y todo, pero estamos asumiendo el instante en donde todo está funcionando como debería, ¿ok? Al menos dentro de lo normal, ¿sí? Dentro de lo esperado. ¿Puede haber desregulación? Sí, puede haber desregulación, pero eso no es un cortocircuito, son cosas diferentes, ¿me explico? Ya. Antes de avanzar en esto, recordemos algo importante, y es que no lo extraje del libro. Voy a tener que... Estas son las cosas que después en YouTube me dicen 20 minutos buscando una tabla. Voy a poner un video en un TikTok. Un video de clase. Series le voy a poner. Así llego más rápido, que nunca, no siempre me acuerdo de las páginas. Atrás. Acá está. No lo extraje y era importante. No lo voy a poder extraer porque ustedes vieron toda la vaina que tuve que hacer para sacar la imagen y meterla en la tabla. Pero es cortito. Es esta parte de los términos. Y tengo que aclararlos porque la cantidad de términos es relevante. Acá está. Se me fue a extraerlo. La cantidad de términos, ya, dice acá, ¿cierto? Después a ver si post video lo puedo agregar ahí a la tablet. Dice aquí, un solo término, ¿cierto? Si la línea tiene menos de 80. Dos términos si está entre los 80 y los 160. Tres términos si está entre los 160 y los 240 y así sucesivamente. Importante y muy importante, y gracias a que el compañero el otro día me hizo la pregunta, esto se refiere al mínimo de términos a utilizar, no al máximo. No es si es que yo quiero usar tres términos, no. Es que si tengo una línea de que está entre 80 y 160 kilómetros, el mínimo de términos a usar es 2. Si usted quiere usar más, genial. Ahora, si usted quiere usar más y su calculadora le deja, genial. Porque la calculadora normalmente, la que todos tenemos, incluso esta misma, pero la física, no la que está simulando acá el computador, porque la que está simulando acá el computador probablemente se la va a poder, pero la física se puede hasta 4 términos solamente. Aquí vamos a explicar qué son los términos, ¿ok? Pero se puede hasta máximo 4 términos. Más de eso no puede, ¿ya? Yo quisiera hacer un quinto término y me va a mostrar error. Y no vamos a hacer la demostración porque si no el video quedaría eterno. ¿Ya? Entonces, si me toca una línea, pregunta del millón, si me toca una línea de 80 kilómetros,
Estoy obligado, obviamente, a hacer un término. Pero puedo hacer más. Puedo hacer 2, puedo hacer 3. ¿Ok? Entre más términos, mayor exactitud. Pero obviamente más largo más te vas a demorar. ¿Hasta ahí alguna duda? Ya, genial con eso. Expliquemos un poco entonces a qué se refiere esto de los términos. Para determinar A, que es igual a D, por ejemplo, yo tengo que usar el valor de ZL e IL, el cual ya determinamos, ¿no? Y la fórmula siempre va a ser paréntesis 1 más. Siempre parte de esa forma. Estas son fórmulas que en realidad nacen a partir de una serie, que no vamos a definir, no la vamos a escribir. Normalmente son sumatorias que nacen de Taylor, ¿sí? Para crear o tratar de recrear ecuaciones que no tienen una descripción real o una función en el tiempo. Y tratamos de asemejarnos lo más posible a la función en el tiempo. Si alguna vez les pasaron Taylor en el... Así es que se utilizan las funciones. ¿Ya? En este caso, el valor de ZL y el valor de IL, nosotros al menos en la calculadora lo vamos a almacenar en la variable A. Y el valor de IL, esto todo en el modo complejo, modo complex, lo vamos a almacenar en la variable B. Importante. Esto es el primer término. Esto es el segundo término. En realidad, estrictamente hablando, el 1 es el primer término. Y de hecho, sí, porque la sumatoria parte con elevado a 0. Pero como es el término elevado a 0, no lo vamos a considerar el primer término. Así que no lo contamos. Ya, ese es el primer término y el otro es el segundo término. Si hablamos de dos términos, no quiere decir que parto solo con el 2. Quiere decir que tengo que hacer el 1 y el 2. Si quiero agregar 3 términos, ya tengo que escribir los 3 en simultáneo en la calculadora. ¿Ya? Y así sucesivamente. Pocas palabras. Quiero hacerlo con un término, por ejemplo, según la longitud. Escribo solo eso en la calculadora. Lo quiero hacer con 2 términos para determinar A, entonces tendría que escribir eso en la calculadora. Quiero hacerlo con 3 términos, tendría que escribir eso en la calculadora. Lo quiero con 4 términos, imagino que ya se entiende la idea. Tendría que escribir todo eso en la calculadora y darle Enter. ¿Ok? Y obviamente toca lo mismo para los ejemplos de abajo, pero no nos olvidemos que en los ejemplos de abajo no es tan diferente, más que nada que son impares, los numeritos de abajo, y está multiplicado por ZL en la B, ¿ya? Y está multiplicado por IL para la C. ¿Ok? Esas son las diferencias. Entonces, ya que tenemos los valores de ZL y L, vamos a partir determinando A. Entonces, A, ¿de qué longitud esta línea? Según el problema es de 250 kilómetros, ¿cierto? Entonces sería A, que es igual a D, ojo, tiene que llevar la rayita arriba porque son vectores. Ya, eso me pasa cuando llevo mucho rato sin escribir. Ahí, 1 más ZL por IL. Ya, esto está realmente elevado a 1. Ojo, no lo escribimos partido en 2. Es 2 por 1, es 2 por n.
En realidad, esa n es el del exponente, el mismo número. Por eso les digo que es una sumatoria. ¿Sí? Pero no, ustedes no vayan a multiplicar nada, sigan la fórmula tal cual está. Es para el que quiera entender extra. ¿Cuántos términos tendría que usar entonces? Mínimo 3, ¿cierto? Al cuadrado y acá 4. Esos son 2 términos. El 1 no cuenta, maestro. No. Ya. Entonces ahora vamos a tratar de calcular esto en nuestra calculadora. Según este modelo, a ver, ZL, voy a subir un poquito para tener el dato acá. Primero tiene que estar en modo complex, es decir, mode 2, ¿cierto? Complex. Si tienen la memoria con alguna cosa, por favor, les aconsejo borrarla. ¿Sí? ¿Cómo borramos la memoria? Shift, el 9, que es clear, y no borren todo, simplemente el 2, memory. ¿Ya? Entonces, seguimos en complex. Entonces vamos a escribir 67,7737 shift, el símbolo de ángulo que está aquí encima de esta tecla, 83,6996. Shift RCL porque tenemos que acceder al stop. Stop y luego simplemente el botón donde está la letra donde queremos almacenar ese, ese número, que en este caso es la A. La A está en esta tecla, ¿no? La B, la C, la D, la E, la F. Si no la ven es porque está ahí en rojo, en chiquito. Y ahí me dice, bla, 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 almacenado en... No se alcanza a ver aquí, pero está almacenado en A, por si acaso. Si yo borro, pongo alfa A, pongo igual, ahí me sale la... Si no estoy seguro porque me la está mostrando en rectangular, simplemente pongo shift, complex, y que me la transforme, para estar seguro, y si es el mismo numerito. ¿Sí? Ahí sí estoy seguro que es el mismo número, ¿no? Ya, ahora lo vamos a hacer con IL. Ah, recuerden que los que tienen el otro modelo de calculadora, no hay que apretar Shift, el stop ya viene encima. ¿Sí? Es como escribimos el número complejo y el stop ya viene arriba. Ya, no me pidan más modelos, es todo, es mucho ya, es lo que hay. De hecho, lo sigo haciendo con esto nomás porque sigue siendo el modelo más usado, pero me gusta más este porque tiene la magia de hacer esto, mira. Trabaja en resolución 1080 en la pantalla, yo lo puedo agrandar ahí el tamaño que quiera y se ven los botones filetes. Pero como no trabaja exactamente igual que todas las calculadoras que estamos usando, esta es más universal todavía, aún, seguimos usando esto. Ya. Hacemos entonces ahora con IL 1,03557 exponente por 10 a la menos 3, shift ángulo de 90, shift RCL o esto en realidad, B. Y ahí sale la flechita B. Como este número era más cortito, ahí se alcanza a ver. Bueno, igual sí les puedo mostrar la pantallita.
Ahí para los pitis como yo, ya, por si acaso. Entonces ahora vamos a tratar de hacer el cálculo de A. Entonces, A sería, es más, a ver, como esto no tiene una multiplicación, al menos la A no tendría que poner paréntesis. Pero como deben acostumbrarse, y yo sé que es fácil cometer errores, le van a poner paréntesis igual. Porque las letras de abajo sí se multiplican por otro vector, ¿o no? ¿O no? Z, L y L, ¿no? Y entonces paréntesis 1 más, y ahí ponemos división. Ya, división alfa A por alfa B, dividido en 2. Para el lado ahí, más división. Y aquí hay que poner paréntesis porque se está elevando la multiplicación. Alfa A por alfa B. Cierra paréntesis y elevamos esto al cuadrado. S. No usemos S porque hay que irlo elevando consecutivamente. Me refiero a que hay que ir cambiando el dividido en 4. Más. ¿Cómo? Maestro, estoy grabando por si acaso. Hable más despacito. ¿Qué le digo a usted? Paréntesis. Alfa A por alfa B elevado al cubo. Dividido en 6. Igual. Ojo, que como esta calculadora siempre en rectangular, ¿no? Shift, complex, opción 3, polar, ¿no? Igual. Y ahí tenemos el numerito. Numerito entonces, A igual de, sería 0,9662. ¿Podríamos agrandarlo? Sí, podríamos también, ¿cierto? Serían 3 términos, ¿no? Sí, pero serían 3, si pudiéramos apretar ENG serían 3, ¿no? 966. 0,966. Si pudiera correr la coma, esto se correría 3 espacios, ¿no? Entonces esto sería 966, primero las comas, 27 hasta el 7. Ahí están los 4 dígitos. Por 10 a la menos 3. Ángulo de... Bueno, y ahí también podemos discutir. El ángulo también se puede poner en potencia. Por si acaso. No, en serio. Sí. De hecho, aprovechando que esto lo movimos a por 10 a la menos 3, el ángulo tú también lo puedes mover por 10 a la menos 3 y puedes poner, no 2 veces por 10 a la menos 3, puedes ponerlo en paréntesis. ¿Me explico? Como una factorización. Decir que los dos están por 10 a la menos 3. ¿Se entiende? Los libros lo hacen, de hecho. Ángulo de, y aquí corro también la coma 3 veces, sería 1, 2, 3. 213, ¿no? Coma 5284. No voy a decir nada. No voy a decir nada porque
Aquí no hablamos de los números, ni de la gente, ni de esas cosas. ¿No? Hablando de la cantidad de grados, lo mismo 0,21 grados que 213,53. ¿Cómo? No es lo mismo decir 0,21 grados que decir 213,53. Miligrados. Sí, pues. No es lo mismo decir. Pero la percepción aquí no es... Los números no mienten. Por 10 a la menos 3. Como les decía, usted aquí puede... Después, cuando lo quiera reescribir, usar el por 10 a la menos 3 con un paréntesis y escribirlo afuera, si no lo quiere escribir dos veces. ¿Ya? Recuerden que lo estamos haciendo porque después la A o la D la vamos a usar en la matriz de impedancia, en la matriz donde vamos a determinar B1 e I1. Queremos perder la menor cantidad de exactitud posible. ¿Qué nos toca entonces calcular ahora o determinar? B y C. ¿Cómo se determina B? Primero va ZL al inicio, es decir, la letra A, por paréntesis. Y ahí recién viene el 1. ¿Ok? Más fracción. ¿Ya? Exacto. Entonces, eso mismo. Alfa A por paréntesis 1 más fracción A por B partido en 3 más. ¿Cuántos términos ocupamos delante? 3, ¿cierto? Más A por B más paréntesis. De hecho, aquí voy a escribir al tiro el otro. Dividido en 5 y en 7. 5 y en 7. Ya, entonces, paréntesis A por B elevado al cuadrado. Esto elevado al shift al cubo A por B. Y acá entonces tenemos B. Shift complex 3 igual. Sí, lo único sí es que no escribí todo esto ya para no hacer tan larga la cosa. Pero al menos quedó en el video todo el procedimiento, ¿no? B entonces igual a 66,2599. Ángulo de 83,8384. Grados. Sí, podríamos poner la unidad de medida, pero no realmente. Nos falta C. Y la C sería con B, ¿cierto? Ya, algunas calculadoras dejan modificar, hacer, decir, mover hacia el lado, simplemente lo cambian por B y listo. Son lo mejor. Hay unas que no. Bueno, si no, mejor, así practican. B por paréntesis 1 más. Y ahí voy a aprovechar de escribir al tiro las fracciones más
fracción más fracción. Siete, 5, 3. Shift A por B. A por B elevado al cuadrado elevado al cubo. Shift complex 3 igual. Ya, 1,01243. Ángulo de 90,1388 grados. Ahí estamos. ¿Sí? Entonces nos toca realizar aquí esto, ¿no? Pero ojo, de hecho falta una imagen acá y vamos a aprovechar justo este momento que ya tenemos determinadas las constantes auxiliares. ¿Por qué? Porque hay una forma de comprobar si están bien calculadas. ¿Sí? Nos dicen que A al cuadrado menos B por C debería dar aproximadamente 1. 1 más J0 es 1. Entonces, vamos a probar. A sería todo eso, ¿no? 966,27, 37 a la menos 3. Ángulo de 213,5284 por 10 a la menos 3. Esto va al cuadrado. Es A al cuadrado, ¿no? Yo lo voy a dejar ahí para que se vea mientras veo los números. Menos B por C. 66,25. Voy a usar paréntesis igual, aunque sabemos que la multiplicación es prioridad, pero nunca está de más. 83,8384, ángulo 83,8384, ya, por 1,012 43 por 10 a la menos 3. Shift, ángulo de 90,1388. Shift complex, más que nada para que me muestre el número lo más chiquito posible. Menos 4,55, pero por 10 a la menos 3. O sea, 0,004, una cosa así. Que no me va a dejar apretar ese D. Ahí se ve el número al menos arriba y abajo. Ese es 0,04. 0,004 con 2 ceros.
0,004. ¿Sí? ¿Sí? Eso es prácticamente 0. ¿Sí? Dentro de un ángulo. Pues ahora podemos proceder. Procedemos aquí con la de régimen de carga, que esa es la que nos interesa. B1 es igual a B2 por A más I2 por B. En realidad es A, B, C, D. Es súper fácil. No hay que... B1 y 1. Por algo es una matriz. Es A, B, C, D. B1 y 1. B2 y 2. B2 y 2. Y así se construye en realidad la matriz. O la ecuación. Por si acaso. Ya, eso sí, necesitamos B2 e I2. B2 e I2. Voy a poner pausa para poder anotar B2 e I2 acá en este rincón, tenerlos a mano y que podamos proceder a la multiplicación. Entonces voy a borrar la memoria donde dice, o sea, perdón, con Shift Clear Memory, porque ahora vamos a guardar en A, B, C, D y todas esas letras que están acá, todas estas cuestiones. Obviamente vamos a ser inteligentes y vamos a guardar en A el valor de A, en B el valor de B, ¿sí? Y B2 e I2 en las que sobren, E y F, porque tenemos justo 6 variables. Y así la escribimos una pura vez, ¿sí? Entonces, en A vamos a guardar el 96, entonces 966, de hecho podríamos haberla guardado adelante cuando hicimos el cálculo, pero bueno, 27, 37 por 10 a la menos 3, shift, ángulo de 213,5284, shift, stop, y esto es A. Y shift, stop, vamos a ver si me deja el tiro también en D. Alfa D. Sí, también me dejó guardarla en D. Excelente. Le matamos 2 letras al tiro. Ahora vamos a guardar en B. 66, 25, 99, 25, 99, ángulo de 83, 83, 84, shift, stop, B. Excelente. Borrar. Y ahora C. 1,012, 43 por 10 a la menos 3, shift, ángulo de 90,1388, shift, stop, C. Ya. Voy a ver al tiro porque como dio un negativo, aunque está bien, porque el 90 pasado da un valor negativo en los reales. Entonces, siguiendo, ahora nos falta guardar B2 e I2, ¿cierto? B2 lo guardamos en E e I2 en F. 219, 393, 1023, ángulo 0, shift stop en E, borramos y ahora
303,8685, ángulo de menos 25,8419, shift stop en F. Ya, y ahora vamos a calcular B1. B1 sería entonces A por B2. ¿Cuál es B2? E. Ahí tienen que, sí, tienen que ahí a ver ustedes en su, acordarse que esto lo almacenaron en E y esto lo almacenaron en F, en su calculadora. Entonces A por E más sería B por F. En F está I2. Igual, shift complex 3 igual, eso da B1. B1 entonces nos dio 223.378,3823 con un ángulo de 4,58701. Da parecido. ¿Sí? Y ahora I1 sería entonces C por E y D por F. Alfa C por E más D por F. Shift complex, opción 3 igual 280. Una pregunta, Dime. ese D que está ahí no será el mismo de la A, porque A Sí, pues es el mismo. y la D la guardó. Sí. La A y la D la guarda el mismo número. Sí. De hecho, no lo escribí dos veces. Cuando escribí A y lo guardé en E, después el ANS lo guardé en D. 280 entonces, 79, 67, 19,806107. Grados, amper, volt. Entonces aquí tenemos los resultados usando método de series. ¿Cuánto nos había dado el voltaje 1 con método T? B1 daba 223.199,5883 con ángulo de 4,6285. Ya, igual tiene una variación. ¿Y la corriente? 282,8759 con ángulo de 20,79. Ya, tiene una variación más en el voltaje que en la corriente. De casi como 200 volts. Ya. De hecho acá era el 109, ¿no? 109 acá. Obviamente esto está resuelto, como lo hemos conversado un sinfín de veces. ¿Sí?
No, no te da. De hecho, ni siquiera son iguales a los que nosotros calculamos. Con la cantidad En de... el libro, ZL y L Sí, pues, los van truncando. Sí, sí. Sí. De hecho, nuestros números son más exactos que los del libro. Sí, pues. Sí, sí, sí sé. Lo tengo claro. Ese es el método de funciones con las constantes auxiliares. Eso. Ya. Acá no se notó tanto la diferencia, eso sí, ojo, pero en otros ejercicios se ha notado bastante la diferencia. Alrededor de 500 volts de diferencia prácticamente. 500 volts en rangos de miles, puede usted que no sea nada, pero es algo importante, y en corriente más todavía. Esas diferencias importan. Eso depende de la cantidad de términos que le agregue. De hecho, sí, si tú le agregas un cuarto término, puede que la variación suba en vez de bajar. Ya voy a terminar la grabación.